Vamos a Oseas 4. Oseas 4. Un pueblo falto de conocimiento. Si tienes con qué subrayar, observa el verso 1, 6 y 14. Dice, en primer lugar, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Versículo 6. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tercera ocasión, versículo 14. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. La repetición es la insistencia de buscar y conocer al Señor, como se nos ha ido exponiendo desde las dos secciones anteriores. En esta sección se nos expone evitar ser un pueblo falto de conocimiento de Dios. Y como anillo al dedo en nuestro escenario de inicio de año escolar. Interesante es que se nos exponga el escenario de la unidad básica de la sociedad. Por un lado, anuncia que la madre dejará de existir. Y por el otro lado, por otro lado, el Señor se olvidará de los hijos. La segunda parte del versículo 6. ¿Lo estás viendo? Nuestro Dios no es una idea buena, no es una moral correcta. Él es el centro de la vida y debe ser el núcleo de la unidad básica de la sociedad, la familia. Su conocimiento presente genera vida. Lo contrario tiene el sello de la muerte. Un pueblo falto de conocimiento, en primer lugar, y anota, no entiende el orden de prioridades. No entiende de prioridades. En segundo lugar, no entiende la satisfacción temporal y eterna del Señor. No entiende la satisfacción temporal y eterna del Señor. Y en tercer lugar, no entiende el sacrificio del Señor para la vida de Dios. Y es lo que creo que el Señor quería enumerar en esta sección. No entiende de prioridades. Ahí leemos en el versículo 7, al final del verso 7, que cambiaron a quien es su gloria. ¿Lo ves? Cambiaron a quien es su gloria y dando paso entonces a cambiar aspectos inseparables a la persona del Señor. Cambiaron la fidelidad por el adulterio. Versículo 1 y versículo 2. Cambiaron al amor por el asesinato, el conocimiento de Dios por perjurio, mentira y robo. Entiende lo siguiente. Cambiaron el lugar de Dios y pusieron de primer lugar a la madre y a los hijos. Así leímos en el versículo 5. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Y del capítulo 1 estamos siendo expuestos a que Dios va a quitar toda pizca de idolatría en su pueblo.
Israel, a perder su luminosidad y salinidad, irremediablemente perdieron su rol sacerdotal para Dios. Versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El pueblo falto de conocimiento de Dios no entiende de prioridades. No reconoce las prioridades del Señor en la tierra. Sin duda alguna, el Señor quiere que en cada generación haya quienes lo conozcan y así sean salvos y libertados. ¿Libres para qué? En unos segundos lo vuelvo a mencionar. El problema es que si los cristianos adultos o padres cristianos son faltos de conocimiento de Dios, no entenderán la prioridad de conocer a Dios para la salvación de ellos y la de sus hijos y la del mundo entero o la de entre las naciones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es una porción justamente que responde a la prioridad del Señor vinculante a este tema. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es entender una madre con conocimiento de Dios, que si Dios llama a su hijo a otra parte del mundo como obrero de él, ¿a quién le pertenece su hijo? Versículo 10 al 12. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios, tal vez no hoy, pero sí lo harán en el día de la salvación, reconociendo, es cierto que yo estaba mal y la iglesia estaba bien. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasa hoy en la iglesia? Sin ánimo de sugerirle a los estudiantes conectados que la escuela es un invento de las tinieblas, muy por el contrario, por supuesto, sin duda, nuestras agendas pueden atentar con perder lo que es primero. Y no necesariamente es el desayuno de la mañana antes de salir de casa para que se conecte a la sala virtual o a la clase virtual. Se cambia a Dios por el trabajo, por el sustento. ¿Qué pasa hoy? Se cambia la educación cristiana por el trabajo. Se cambia el crecimiento espiritual bíblico cristiano por la preparación académica y profesional. Se cambia la sabiduría que desciende del cielo por la sabiduría del diablo. Recuerda lo que leímos en Santiago esta semana que va en curso hasta el martes. Es lo que resulta de no entender las prioridades del cielo en la tierra. Y es lo que pasa con un pueblo falto de conocimiento bíblico de Dios. Dice, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Y no es de extrañar entonces la desaparición de iglesias locales. Sí, porque
Es que la iglesia son personas. Y bajo el entendimiento bíblico, todas trabajando. Todas al servicio sacerdotal del Señor. Vuelvo a leer Oseas 3:6. Ya que te olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Somos bombardeados a diario. Y la generación joven aún más, por supuesto, con el acceso a las redes sociales. El mundo los etiqueta de millennials y centennials. El Señor los llama linaje escogido y real sacerdocio. El mundo los llama profesionales. El Señor los llama a ser proclamadores de las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo los prepara para el éxito terrenal. El Señor nos prepara para la eternidad. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, el mundo los entrena para vivir para ellos mismos. El Señor nos entrena para ser de ejemplo y testimonio para el mundo, para el día de la salvación. Que en cuyo caso sería un medio, Dios no ha cambiado de plan justamente para verificar el evangelio, la fe práctica, la fe puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo, de modo que otros sean añadidos y estén listos para ese día del juicio. Día de salvación para unos, día terrible para otros. Pero un matrimonio, unos padres, una familia falto de conocimiento no entiende de prioridades. También no entiende la satisfacción temporal y eterna del Señor. Fijemos la atención en los versos del 8 al 14. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuenta de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Así es como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. En estos versículos se describe la falta de satisfacción de Israel. Por un lado, con respecto al Dios que los libertó de Egipto. Y por el otro lado, con las alternativas que escogieron. Nada les traía satisfacción. O mejor dicho, nada les traería satisfacción, promesa de Dios. Israel combinó su celebración cúltica a Jehová con las celebraciones de las naciones vecinas. Para sus vecinos era normal, entre comillas, el servicio sexual para el templo. El servicio sexual sacro ofrecido en el templo estaba íntimamente ligado al rito sagrado del matrimonio que aseguraba fertilidad para la tierra. Tanto las sirvientas sacras del templo como las prostitutas aceptaban pago, pero se esperaba de las primeras que dedicaran estas ofrendas a los dioses. Israel rechazó la ley de su Dios, ley que le presentó a su Dios como el creador y proveedor de todo,
que se presenta como fiel y celoso. No tendrás dioses ajenos. Éxodo 20, Deuteronomio 4. Y por su necia preocupación hacia la célula familiar, no objetaron en acudir a imágenes de acera talladas en madera y demostrarle fe al consultarle por su porvenir. Israel comió sin límites y tuvo sexo sin compromiso, literalmente en los cultos paganos. Aunque se comprometían directamente con dioses ajenos. Es que uno vive lo que cree. Uno demuestra lo que cree. Tiene sentido que la profecía anuncie destrucción de la creación. Leímos ahí en el versículo 3, por tanto se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Israel no entendió la satisfacción temporal y eterna dispuesta por el Señor. De lo que implica, repito, no irse con la corriente popular ni hundirse en la ignorancia del mundo sin Cristo. ¿Sabía usted que uno de los muchos impactos positivos de la reforma protestante del siglo XVI fue a la educación de los pueblos? ¿Sabías que la contrarreforma de la Iglesia Católica mantuvo a los pueblos bajo su protectorado en miseria? Y eso sigue siendo vigente en la actualidad. El problema hoy es la falta de conocimiento bíblico y entendimiento divino en la dignidad y libertad que Dios nos ha concedido como su creación a imagen y semejanza de él. La libertad hoy se convirtió en libertinaje. Precisamente porque Dios fue rechazado de universidades, colegios, gobiernos e iglesias. Y aquella sal que tenía que dar sal está siendo echada afuera y pisoteada. Con esto se nos va sin duda satisfacción divina, se nos va con esto la satisfacción real del estudio y el trabajo y la recompensa que trae esto al honrar al Señor con lo que nos has provisto. En primer lugar, un cerebro encendido y un corazón que deposita su ley, para que entonces en cada escenario lo hagamos para su causa, para su gloria, entendiendo que nuestra historia no tiene punto final, sino es un punto y seguido. Cosa entonces que entre esa lista lo que encabeza Cristo, por supuesto, como cabeza, en segundo lugar, su iglesia local. La iglesia local. Un bien que nos ha concedido para entender entonces la relevancia de la educación escolar. La educación superior. El trabajo, sin dudar alguna. En el sector privado o público. La respuesta sigue siendo el Señor. Y no propuestas políticas liberales, progresistas o de derecha que imponen leyes de hombres y una educación en contra al diseño de quien nos creó. Es el evangelio que nos llama a una nueva creación y nos habilita a nosotros, su iglesia, su pueblo, para sembrar y cosechar en nombre de Jesucristo, para el bien del hogar, sin duda alguna,
y cosechar frutos de justicia en alguien falto de sabiduría y que no sabe pedirla porque no conoce a Dios. Y es lo que nos reclama Santiago. Mostrar la sabiduría que desciende del cielo y que nos espera. Romanos 12:1-2 afirma lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y si sigues leyendo, enumera distintos escenarios para servir o ofrendar a Dios en la vida pública como también en la doméstica. Según Oseas 4, trágicamente Israel, en vez de ganar a sus vecinos, se corrompió junto con ellos. Dejaron de buscar primeramente el reino de Dios. Dejaron de buscar primeramente a Dios y buscaron las añadiduras. Y cuidado con no ser entendidos por el conocimiento de Dios, de creer que toda, entre comillas, bien, buena aventura, que son palabras o conceptos acuñados al evangelio, en ocasiones no son maquillados por el mentiroso. Y recibiendo algo, se convierte en ídolo y en consecuencia maldición de Dios, sino en castigo de Dios para mantenernos ahí y aprender a buscar precisamente, primeramente, el reino de nuestro Dios. Allí estaba Israel con el Dios de su sustento, pero iban al son de los vecinos con sus ídolos para asegurarse los alimentos. Por medio del placer de la carne y no del espíritu, sujeto al espíritu de Dios. Desde los sacerdotes, las madres, hijos e hijas, esposas y maridos, hasta los gobernantes, deshonrando su rol de servidores de Dios. Todo esto, aun cuando el Señor dispuso desde el principio satisfacción real y genuina, su amor es suficiente. Tiene que ser suficiente para ti, tiene que ser suficiente para mí. Y que en consecuencia, con Cristo como mi Señor y suficiente Señor y Salvador, entonces amo la vida, amo al cónyuge, amo a los hijos, amo el trabajo, amo la profesión, amo el aprendizaje, para justamente edificar la unidad básica de la sociedad, que en cuyo caso hace de dos personas un solo cuerpo, hombre y mujer, muestra de la sabiduría del cielo, y que se encuentra allí la satisfacción real y plena con el Señor y, por supuesto, en el hogar. Lo terrenal en la iglesia es eco de lo eterno en el tiempo. Lo terrenal en la iglesia es eco de lo eterno en el tiempo, en donde puedo revisar el tiempo y volver a sacar cuentas y celebrar, como lo hice el mes pasado, 26 años de conocer a mi amiga María Eugenia, hoy mi esposa. Y que fuera de cámara o apagando la cámara, pues me hizo cambiar de ropa para estar más presentable ante la audiencia.
Ahí está la satisfacción temporal y eterna, porque eso solo lo ha logrado hacer la gracia de Cristo durante todos estos años hasta hoy. Y la perspectiva bíblica que nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Voluntad que se hace aquí. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando las prioridades de Dios son las nuestras, el pueblo no se destruye, sino vive. Cuando la satisfacción temporal y eterna son definidas por el Señor, el pueblo no se arruina, sino que se mantiene firme. Pero un pueblo falto de conocimiento también no entiende el sacrificio del Señor para la vida de Dios aquí en la tierra. Verso 15 al 19. Si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable, Judá. No vayan a Gilgal, ni suban a Ben, ni juren por la vida del Señor. Israel es tan indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Que se quede con ellas. Querían tanto el templo, le dijo Jesús a los fariseos, bueno, ahí está su casa vacía. Querían ustedes tanto la añadidura, bueno, quédense con eso y le va a faltar lo primero y lo mejor. Lo que en tiempo de tempestades hace que una casa no caiga. Cuando ya no tiene licor, se entregan al lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Lo bueno de nuestro Dios Padre es que no es como nosotros. No es irracional ni tampoco emotivo. Y como un padre que ama, castiga. A esta altura, el Señor vincula a Israel con la tribu de Judá. El Señor esperaba que Judá aprendiera por cabeza ajena, que aprendiera de Israel, el reino del norte. Pero el testimonio escrito nos expone que no fue así. Gilgal fue un lugar cuyo nombre significa anillo de piedras y sugiere su importancia como centro de culto. De hecho, en Amós, el Señor también condenó las prácticas religiosas y los sacrificios realizados en dicho lugar. Escucha y toma nota. O toma nota y escucha. Amós 4, versículo 4. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Amós 5, versículo 4. Así dice el Señor al reino de Israel. Búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Bet-Aven responde a Betel. Sigue este juego de palabras o de nombres. Bet-Aven responde a Betel. El primero significa casa de iniquidad o casa de la nada. Betel significa casa de Dios. Mientras que el Señor reprende a Israel aquí, comparándolos con una novilla indomable y un pueblo imposible de pastorear como ovejas dispersas por el campo, ahí en el versículo 16. Porque de sus gobernantes hasta sus hijas, ninguno amaba la vida del Señor. El Señor confirmaba su esperanza que vendría del remanente de la tribu de Judá. Bien leímos en Oseas 1, versículo 7. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré. Pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor
su Dios. El Señor prometió y cumplió edificar una nueva casa que tendría al frente a un nuevo sacerdote. Y por casa entendemos que es familia. También dijo el Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. ¿Por qué? Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Palabra del Señor que se cumplió ya y todavía no. Ese vástago de Isaí es Jesucristo, que inició un nuevo pacto y en consecuencia una nueva creación. Aún estamos en la espera del desenlace. Un pueblo falto de conocimiento no entiende que el sacrificio del Señor Jesucristo trae la vida de Dios, la vida que proviene de Dios. Para remarcar esto una vez más, hemos leído en Hebreos lo siguiente, capítulo 7, verso 14. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Jesús murió y resucitó al tercer día. Ese es nuestro sacerdote. Y que también en Hebreos 3:6 es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Hebreos 3, versículo 6. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Dios lo hizo en Cristo Jesús y sigue haciéndolo por medio del Evangelio de Jesucristo, escrito o guardado o contenido en nuestra Biblia. No más ritos ni sacrificios, no justificarse en la ley de Moisés, sino solo Cristo. Cristo para confiar en su sabiduría, en su conocimiento y vivir en este lado del cielo hasta que demos el último aliento de vida, sea por vejez o sea por enfermedad o sea por algo inesperado. Pero mientras que vivamos, confiar en él, en lo que hizo Jesús en la cruz a favor de su familia. Liberarnos de la esclavitud del pecado, las mentiras del diablo, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, de padres
temerosos del Señor, que crían a sus hijos con el temor reverente de Jehová, nuestro Señor, hijos bajo crianza, cuyo mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Jóvenes y adultos solteros que encuentran satisfacción plena en Cristo Jesús y no se rinden ante la popularidad, la fama o la satisfacción temporal de una amiga o amigo con derecho, porque al final, si el cuerpo lo pide, tiene derecho a hacerlo. A eso Cristo vino, a libertarnos, a hacernos una ofrenda de vida para el Señor y vivir según la renovación de nuestra mente, que proviene de Dios, para disfrutar la voluntad de Él, que es perfecta, es buena y agradable. En donde todo lo anterior es posible gracias precisamente a Cristo Jesús, al sacrificio de Cristo Jesús. Un pueblo falto de conocimiento no entiende el sacrificio de Jesucristo y en consecuencia, lamentablemente, no persevera, sino que abandona. Y según Hebreos, el autor afirma, nosotros no somos de quienes abandonamos, sino que perseveramos para la vida. El Señor Jesús enseñó, según Lucas 6, 46 al 49, y termino con esto. Y como anillo al dedo, a quienes estarán reflexionando todavía o no lo han hecho o no lo han escuchado, la exposición del domingo, del martes que pasó. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Y el título que se le acuña a esta sección es El sabio y el necio, o los dos cimientos. Un pueblo falto de conocimiento no entiende el orden de prioridades del Señor en la tierra. No entiende la satisfacción temporal y eterna dispuesta por el Señor para su pueblo. Un pueblo falto de conocimiento no entiende que se trata del sacrificio de Cristo para lograr hacerlo, para vivir, para recibir y vivir la vida que proviene de Dios. No seas del pueblo falto de conocimiento. Que Jesucristo te sustente. Y que el Señor coseche. Siembre y coseche en tu vida, sin dudar, muestras de su sabiduría, para su gloria y la salud de su iglesia.